empezar. Entonces nos quedamos en que el flagelo para bacterias gram negativas está constituido de su cuerpo basal, su gancho y del filamento, ¿sí? El cuerpo basal para gram negativas consta de dos pares de anillos, un par de anillos que está prácticamente inmerso en la membrana citoplásmica, otro par de anillos o un anillo se encuentra a nivel de la peptidoglicana y el otro anillo, la peptidoglicana sería el anillo P y el anillo L sería a nivel de membrana externa. Todos están unidos por una barra o eje que es el que va transmitiendo la señal de rotación. Esa señal de rotación va de este cuerpo basal a lo que sería el gancho. Si el gancho vean cómo es curvo, y esto genera que se genere un movimiento como de propela, y esa propela sería prácticamente el filamento, ¿sí? En el caso de las bacterias gram positivas, podemos observar en este esquema que solamente hay un par de anillos a nivel de la membrana citoplásmica, que son los anillos S y M, y lo que sería o la falta de los otros dos anillos no son necesarios debido a la rigidez y el grosor de lo que sería la peptidoglicana. Eso mantiene fijo el flagelo tanto en su cuerpo basal como en la parte del gancho, y eso permite que no se salga, ¿sí? ¿Ok? Y estábamos hablando de qué pasa con el movimiento flagelar, cómo se genera. Primero, el movimiento que da el flagelo es un movimiento bidireccional. Eso quiere decir que puede rotar en el sentido de las manecillas del reloj o en contra del sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Para hacer esto, pues obviamente vemos del lado derecho en el esquema, cuando el microorganismo va a ir en dirección hacia adelante, lo que hace es que sus flagelos pues, prácticamente los echa hacia atrás, ¿sí? Y todos los flagelos van a girar en contra de las manecillas del reloj, todos al mismo tiempo y en la misma dirección. ¿Sí? Esto hace que empiece a caminar hacia adelante. Cuando necesita cambiar de dirección, lo que va a hacer es que cada uno de los flagelos va a girar en dirección a las manecillas del reloj. Ven aquí las flechas, cómo están girando en dirección a las manecillas del reloj. Esto genera que ese penacho de flagelos, o si fuera un solo flagelo, va a hacer que se desagrupen, ¿sí? Como estamos observando aquí, que da la voltereta o cambio de dirección, vuelven otra vez a aventar sus flagelos hacia atrás y vuelven a rotar en contra de las manecillas del reloj para seguir adelante, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo en este esquema de abajo, ¿sí? El movimiento que realizan. Cuando no hay ningún gradiente de sustrato, empiezan a moverse al azar, o sea, cambiar de dirección al azar. Vean cómo está caminando aquí hacia adelante y hace la voltereta para cambiar de dirección y no encuentra nada, cambia de dirección, etc. Y así se la pasa hasta que encuentre, ¿sí? Hasta que encuentre un gradiente de algún sustrato, ¿sí? O en este caso puede ser un atrayente o un repelente. Un repelente sería como una sustancia tóxica para él, lo que estamos viendo en la parte baja. Si estamos viendo que cuando encuentra un atrayente, entonces esos cambios de dirección, en el sentido de ir sensando ese gradiente, si sienten que se alejan, vuelven a cambiar de dirección, ¿sí? Y entonces cambian otra vez ahí, se encuentran en ese gradiente atrayente o de sustratos. ¿Sí? Entonces, la energía que utiliza este
estos flagelos es una energía que es un gradiente formada a partir de un gradiente iónico transmembranal. O sea, los protones, ya puede ser sodio o puede ser un protón de hidrógeno, que generan una fuerza protón motriz. ¿Sí? Esta fuerza, ¿cómo se genera? Lo voy a retrasar un poco. Aquí. Esta se genera aquí donde estamos en el cuerpo basal, en los anillos, que está el anillo S y M a nivel de membrana citoplasmática. Y vemos aquí del lado derecho lo que serían las proteínas MOD. Las proteínas MOD tienen unos canales en donde pasa un protón, ¿sí? Y el protón genera la energía saliendo después por otro canal inferior debajo de la proteína MOD. Entonces, ese paso del protón genera energía. Y esta energía se conoce como fuerza protón motriz. ¿Sí? O sea, no es una energía de ATP, sino es una energía de protón. Por eso es una fuerza protón motriz. ¿Ok? Entonces, esa es la que va a utilizar el flagelo pues, para moverse. Entonces, ¿cómo es que se mueven los flagelos? Pues ellos se mueven por algo que se conoce como taxis. Taxis es un tactismo, un movimiento en base a ciertos factores. Por ejemplo, fue un tactismo de quimiotaxis. O sea, se está moviendo en función de sustancias químicas que va sensando. Y esa sustancia química puede ser un atrayente, o sea, un atrayente puede hacer que haya algún polisacárido, alguna glucosa, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué tal si fuera, en lugar de eso, fuera una sal? Unas altas concentraciones de cloruro de sodio, en ese caso, no sería un atrayente, sino sería un repelente. O sea, va a ser algo que en lugar de ir hacia él, se va a tender a alejar, ¿sí? También existe otra que sería la magnetotaxis, otra forma de moverse hacia un campo magnético, como en el caso de algunas bacterias que tienen inclusiones de magnetita, y eso les permite orientarse hacia el polo norte, y entonces empiezan a girar en dirección hacia ese atrayente magnético del polo norte. Otra sería la aerotaxis. La aerotaxis es cuando se mueven en función de la presencia ya sea de oxígeno, ¿sí? Si hay mucho oxígeno y es una aerobia, pues va a tender a ir a esas concentraciones de oxígeno. Pero si el oxígeno les es dañino, entonces van a tender a retirarse de esa parte de donde hay oxígeno, ¿sí? Como sería el caso de los anaerobios estrictos. Y la otra sería la fototaxis. En la fototaxis por parte de energía lumínica, la luz solar, por ejemplo, formaría una fototaxis. Los microorganismos se van a ir a la superficie, por ejemplo, si es acuática, se van a ir a la superficie para captar los fotones, ¿sí? En el caso de los que no necesiten esa luz, al contrario, les es dañina, entonces se van a tratar de alejar, ¿ok? Entonces esas son las taxis que se conocen para el movimiento flagelar. ¿Cómo se da este movimiento? El movimiento de esto es en base a, si es un quimiotaxis, estamos viendo, en este caso tenemos un esquema de Escherichia coli. En ese esquema vemos a nivel de superficie lo que son los receptores. Vean cómo este receptor SP en la superficie capta un atrayente. Cuando capta el atrayente, entonces lo que hace es que se desmetila, ¿sí? Cuando tiene el atrayente. Cuando suelta el atrayente, entonces se metila, ¿sí? Para saber que no está unido ese sustrato, ese atractante. Entonces, cuando el receptor capta el atrayente, entonces las proteínas CWCA, ¿sí? Que van a llevar la señal del movimiento. ¿Cómo van a llevar esta señal? Pues simplemente
siguiente se van a fosforilar utilizando ATP, ¿sí? Este ATP, pues lo que hace es fosforilar HWCA, y aquí, una vez que se fosforila, pues puede tomar dos rutas. Una es que la ruta se vaya hacia la proteína HB, que también se fosforila, ¿sí? Y al fosforilarse, pues manda una señal de fosfatos. Y también lo que hace es enviar, pues que haya una metilación de este. Otra ruta que surge es que esa HWCA fosforilada se vaya hacia la proteína HY, que a su vez también se fosforila, y esa es la que le lleva la señal al donde se encuentra el sensor del cuerpo basal del flagelo. Y con esto le va a indicar hacia dónde debe de girar, ¿sí? Si es un atrayente, ya lo mencionamos, el atrayente lo que va a hacer es que va a decirle, ¿sabes qué? Vas a ir hacia adelante. Entonces va hacia adelante y entonces el flagelo empieza a rotar en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Si no es un atrayente, sino al contrario, es un agente tóxico, un repelente, entonces igualmente va a llevar la función de aquí de HWA para que se vaya HB y HB mande la señal para que cambie de dirección. Está diciendo, date un tumbo, porque esto está llevando hacia que vayamos alejándonos del atrayente. ¿Ok? Entonces, todo este sistema es el sistema de quimiotaxis en Escherichia coli en función de las CHE proteínas. ¿Sí? Entonces, llegamos a los endoflagelos, comparados en los endoflagelos que existen en lo que son las espiroquetas y el flagelos en arqueas. En el caso de las espiroquetas, que ya conocemos la que produce la sífilis, ¿sí? Entonces los flagelos en este caso no están hacia el exterior, sino que son flagelos que están unidos al cuerpo de la espiroqueta. Vean aquí cómo se ven las fibras del flagelo que están pegadas al cuerpo, ¿sí? Y parten de lo que sería uno de sus poros. Entonces aquí vemos cómo caen pegados al cuerpo los flagelos. ¿Qué es lo que van a hacer? Esto se les conoce como endoflagelos en estas espiroquetas, por estar pegados al cuerpo. Estos endoflagelos generan movimiento, pero un movimiento en las envolturas de la bacteria, ¿sí? En este caso podría ser pues, la membrana externa, ¿sí? Que es la que empiece a dar. Entonces empiezan a girar, fíjense, estos flagelos, uno gira en un sentido y el otro en otro sentido. Lo que hace es un giro como si fuera un resorte, ¿sí? Que primero está girando y está compactando y de repente empieza a soltarse. Eso genera lo que es un movimiento de tirabuzón, en donde va a haber una flexión y luego hace un giro. Y ese giro le permite empezar a caminar o a ir hacia adelante, ¿sí? Que es lo que estamos observando aquí. Vean aquí en este esquema cómo están los flagelos fuera de lo que sería la membrana externa y lo que empiezan a hacer es girar haciendo esa compactación. Para que me crean, aquí está a un lado la foto a microscopía electrónica de cómo se ven ahí los flagelos fuera de la membrana externa y que están empezando a apoyarse. Entonces no se les olvide que en espiroquetas los flagelos se conocen como endoflagelos por estar pegados al cuerpo bacteriano. En el caso de arqueas, las arqueas, pues igual que los flagelos de bacterias, presentan gancho, pero su cuerpo basal no lo tienen. ¿Sí? No tienen un cuerpo basal con anillos, sino un cuerpo sencillo. Entonces, hay una estructura de anclaje que está compuesta de proteínas que son muy particulares para las arqueas, ¿sí?
Y en el caso de la flagelina, ¿sí? O en el caso de la proteína que va a formar el filamento del flagelo de arqueas, va a tener una estructura parecida a la tubulina. O sea, la proteína, que también forma parte del filamento en arqueas, se conoce como flagelina, pero la estructura se parece más a la proteína tubular que se encuentra en el flagelo de eucariotas. ¿Sí? Pues otra vez hay otra similitud de arqueas con eucarias en lugar de arqueas con bacterias. ¿Sí? No hay duda aquí en el caso de endoflagelos y flagelos de arqueas. Muchachos. Ok, entonces sería todo en cuanto a flagelos. Nos vamos a pilis y fimbrias. En el caso de estos, pues todos los conocemos como fimbrias y más adelante definiremos por qué son pilis. Características generales de estos pilis y fimbrias son que son rectos, son rígidos, delgados, cortos y huecos, ¿sí? Entonces, y que son visibles solo al microscopio electrónico, porque son muy delgaditos. Si apenas vemos el grosor de las bacterias óptico, pues imagínense ver toda esta clase de fibras que son las fimbrias muy delgadas, pues no llegamos a observarlas. Entonces, estos tanto pilis como fibras provienen desde la membrana citoplásmica, ¿sí? Pasan por lo que sería la pared y por la membrana externa en el caso de las gram negativas. Entonces, en este caso, pues las fimbrias están constituidos de la proteína pilina, que es una proteína de 17 kilodaltons, y tienen un arreglo helicoidal y un hueco central. Por esta estructura también se parecen a lo que sería el flagelo. El flagelo, las unidades ¿cómo se llama? Las unidades de flagelina, pues prácticamente van a ir uniéndose de manera helicoidal y van a pasar por el interior del flagelo. Me voy a regresar un poquito a esta para mencionárselos. Imagínense aquí, este flagelo está hueco por el interior. Entonces, cuando se va a sintetizar el filamento, las unidades de flagelina pasan por esta parte, por ¿cómo se llama? Este eje, ¿sí? Que es hueco, el gancho también es hueco y el filamento también es hueco. Y entonces las unidades de flagelina van a ir pasando por esto y se van uniendo en la parte distal del filamento. Así va a ir creciendo. No crece de aquí del gancho hacia afuera, ¿sí? Sino empieza a crecer en donde está la última parte final del filamento. Y todas esas unidades de pirina van a pasar por este filamento hueco. Algo parecido es lo que tienen las estructuras de las fimbrias y los pilis. También son huecos y las unidades de pilina van a ir pasando por estos huecos para irse depositando en la parte que está creciendo de las fimbrias o pilis. ¿Ok? Entonces, estos pilis y fibras principalmente se han encontrado en gram negativos y son codificados por plásmidos, o los genes están en los plásmidos o en cromosomas, ¿sí? Y son de síntesis autónoma, o sea, quiere decir que no están ordenados por el cromosoma, sino que solitos, si están en un plásmido, solitos empiezan a sintetizar sin necesidad de pedir la orden del cromosoma. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahorita nada más de fimbrias. Las fimbrias es una serie de filamentos o pelos que se les conoce también, como vemos aquí en este caso,
Vemos aquí las fimbrias, una gran cantidad que se encuentra en la superficie. Estas superficies pues, les permite formar películas en donde se adhieran, porque la fimbria tiene una función de adherencia, ¿sí? Le permite adherirse a superficies inertes o a tejidos animales, ¿sí? Entonces, esa es la parte funcional de las fibras, de permitirse adherir. ¿Sí? Con esto, ya una vez que se adhieren, pueden formar películas o microcolonias o velos, dependiendo de si tienen una cápsula, pues empiezan a recubrirse. ¿Sí? También, en el caso de los que se adhieren a tejidos animales y vegetales, funciona como un factor de virulencia. Esto les permite, pues, prácticamente empezar a infectar. Imagínense uno de estos que empiece a llegar al pulmón y por medio de las fimbrias se puede adherir a los tejidos y de ahí empezar a crecer y obviamente pues empezar a infectar las células del pulmón. Entonces, principalmente las fibras en lo que sería la punta del pelo, existe una sustancia que se llama lectina, y esta es una proteína que prácticamente es la que genera la adherencia. Sí, es una lectina. Lectina. Lectina es otra cosa. Lecitina es de allá de la parte de una sustancia de algunos lípidos. Esta es una lectina. ¿Ok? Los genes en este caso de las fimbrias se encuentran en el cromosoma. Estos son en el caso de los pilis, se van a encontrar en lo que sería, ¿sí? Y entonces aquí les puse un esquema de Escherichia coli que cuando entra, por ejemplo, al pulmón, y el pulmón tiene unos sitios que le permiten, pues que estas fimbrias permiten que se adhieran a estos cilios. Los cilios tienen movimiento, pero esa adherencia les permite, pues, pararse sobre los cilios y, pues, de ahí poderse integrar o poderse introducir a lo que serían las células epiteliales. Las funciones, en este caso, vamos a hablar del pili o del pelo sexual. Entonces, nos queda clara cuál es la función de las fimbrias. Su función principal es adherencia. ¿Sí? Igualmente, acuérdense qué es lo que nosotros tenemos en las fosas nasales. Las fosas están recubiertas también de cilios. ¿Sí? Y estos cilios, su función es estar muy bien, tener movimiento hacia afuera. Esto sucede que cuando entran algunas bacterias de las que respiramos con el aire, entran a las fosas nasales y se quedan aquí en los cilios, y los cilios, en lugar de tenerlas, las van sacando, que es una función. Además, estas células empiezan a producir el material viscoso, y ese material viscoso lo van junto con todas las bacterias. Entonces, esa es prácticamente la función de los cilios, y obviamente por la función de las fimbrias que son de las bacterias, les permite adherirse a los cilios y que no sean sacados. ¿Sí? Entonces se van adhiriendo y se van introduciendo. Al contrario, en lugar de salirse, ellos van prácticamente hacia adentro hasta que llegan a la región donde no haya cilios. En el caso del pili, el pelo sexual, pues los pilis son mucho más largos y más gruesos que las fimbrias, pero se encuentran en mucho menor cantidad. Van a haber de 1 a 10 por célula, ¿sí? Y estos se encuentran, los genes que codifican para el pili, se encuentran en los plásmidos. ¿Sí sabemos lo que son los plásmidos? ¿Alguien sabe? Ok, vamos a ver.
Los plásmidos, vamos a ver si tengo alguna. Bueno, en este esquema tenemos dos bacterias, ¿sí? Estas dos bacterias, una tiene cromosoma. Su cromosoma, el cromosoma, tiene todos los genes para la síntesis y construcción de todas las macromoléculas que van a componer a la célula, incluyendo ribosomas, incluyendo la membrana citoplásmica, etc. ¿Sí? Pero algunas, no todas, van a tener un material genético extra que tiene una estructura muy similar al cromosoma, pero son mucho más pequeños. ¿Sí? O sea, si por ejemplo un cromosoma tiene, no sé, 300 genes, puedo tener alrededor de unos 10 genes, por decir, ¿sí? Se tiene una cantidad mucho menor. Pero generalmente el plásmido es el que lleva genes para diferentes funciones. Estas funciones podría ser la fabricación del pili. Otra función adicional que le pueda dar a la bacteria son resistencia a antibióticos. ¿Sí? Por ejemplo, que es resistente a ampicilina, pues eso va en un plásmido y ese plásmido permite que sea resistente a la ampicilina. Ahora, la importancia aquí de los plásmidos es que el plásmido se puede transferir de una célula a otra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Simplemente que los plásmidos, sobre todo los plásmidos conjugativos, plásmido F, son de replicación autónoma. O sea, los plásmidos van a producir el pili en el momento que quieran o en el momento que estén sensando alguna bacteria que tenga ciertas características para enviarle el. En este caso estamos hablando de una bacteria F+. F+ quiere decir que tiene el plásmido F, ¿sí? Tiene, y está sensando a una célula que no tiene el plásmido, ¿sí? Entonces, esta sabe con esos sensores que tiene receptor para el pili. Entonces, el pili-F pues va a permitir que se establezca un contacto entre la célula F-, F+, y la célula F-. ¿Sí? ¿Cómo sabe esto? Pues por sensar. Sí, sensar ciertos factores que produce la F-, que no tiene el plásmido que lleve el gen para producir el pili. Entonces, ¿qué hace la F+? Pues simplemente se va a ir, va a alargar su pili, por eso le llaman sexual, pero que llega hacia donde se encuentra el receptor de la F para el pili, ¿sí? Y una vez que ya lo contacta, empieza a jalar con el pili a la bacteria F-. El pili se va recortando a nivel de la superficie de la célula F+, y hasta que llegan a establecer pues, prácticamente una comunicación cuerpo a cuerpo, ¿sí? Entonces, como el pili es hueco, y una vez que están muy cercanas entre las dos, pues se forma un puente entre las dos bacterias. Si ese puente es hueco, y ya que ya están ahí en práctica comunicación por ese tubo hueco, entonces el pili que está en el plásmido empieza a duplicarse y a transferirle por el hueco una copia de lo que sería el plásmido que lleva el material para producir el pili-F. Cuando termina de pasarle la copia, entonces ya se rompe lo que sería el pili, la unión del pili, se sellan, se cicatrizan las membranas,
las envolturas, y cada quien va a quedar, ahora la F más, F menos se convierte en un F más porque ya tiene una copia del plasma, ¿sí? Entonces, en breves palabras, lo que estamos viendo aquí es un sexo bacteriano. ¿Sí? ¿Queda entendido? Pues está transfiriendo. Ahora, ¿cómo se llama esta transferencia por medio de pilis? Se llama conjugación. ¿Sí? Es un sistema de transferencia que establecen las bacterias mediante un pili, acercamiento, formación o comunicación por un tubo, ¿sí? Y esto se conoce como conjugación. Entonces, todo eso permite la transferencia de la información genética por este proceso de conjugación. Y obviamente cuando está el pili, ese pili tiene los receptores específicos para fagos. Por eso se ha descubierto el pili, porque inicialmente un fago se unió a donde estaba el pili. Por ejemplo, en este caso, esta unión que vemos aquí de una bacteria con otra es el pili. ¿Vale? Entonces, ¿queda claro lo del pili o pelo sexual? Bien. Entonces, ahorita nos quedamos con esto del pili o el pelo sexual. Entonces, con eso terminamos toda la parte externa de lo que serían pues, las envolturas y también lo que es ¿cómo se llama? Los apéndices. El apéndice pues es las fimbrias y el pelo sexual o pili. ¿Vale? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de estas envolturas y ya de lo que hemos visto de lo que tiene por fuera la bacteria? ¿Qué seguiría, Gabriela? La composición por dentro. ¿Qué composición crees que tenga? ¿Y en qué están nadando esos? El citoplasma. Entonces vamos a hablar de lo que sería el citoplasma, ¿sí? Y los componentes que va a tener inmersos en él. ¿Vale? Ok, entonces aquí tenemos lo que es el citoplasma, ¿sí? Y también lo que viene inmerso en ellas, que serían... ¿Qué pasó? ¿No se ve? A ver, vamos a volverlo a meter. Vamos a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Entonces les decía que vamos a ver ahorita citoplasma y lo que contiene dentro de ella, que serían inclusiones, ribosomas, el cromosoma bacteriano y en algunos casos los plásmidos. ¿Ok? Entonces vemos aquí el citoplasma, que prácticamente es un espacio donde va a estar el contenido celular y que está delimitado por la membrana citoplásmica. ¿Qué podemos encontrar en este citoplasma? Pues podemos encontrar inclusiones, el ácido nucleico o cromosoma, ¿sí? Los ribosomas que vemos todos estos puntitos negros que hay aquí, serían los ribosomas. Hay algún material soluble que va a ser como el material que va a utilizar para sintetizar macromoléculas.
Ya vimos que hay plásmidos en algunos, pues algunos pueden tener sus plásmidos, ¿sí? Otros van a tener sistemas intermembranales con los cuales podría hacer varias cosas. Este sistema intermembranal, pues puede ser la función de lo que sería, pues algunas estructuras que pudieran formar fotosíntesis. Otros sistemas intermembranales, ¿sí? Que en este caso estamos observando aquí a nivel de la membrana, sean sistemas en donde se puede fijar el cromosoma para empezar lo que sería la división, ¿sí? Entonces, eso es de manera general. Algunos tendrán algunas cosas más especiales que solamente algunas cuantas bacterias pueden tener, pero de manera general, esto es lo que encontraríamos pues prácticamente en una bacteria. Entonces el citoplasma está compuesto de lo que sería el citosol y de la matriz. El citosol sería prácticamente la fracción soluble del citoplasma. ¿Sí? En este caso, esa fracción soluble del citoplasma es una fracción acuosa, pero no está así como si fuera agua, sino está como un gel. ¿Sí? Tiene la consistencia de un gel ligeramente viscoso por todos los componentes que tiene. Y en el caso de la matriz, sí que también tiene los componentes del citoplasma, pues tiene la función aquí la matriz, pues de contener los precursores y materiales de síntesis. ¿Qué precursores podemos decir? Pues puede haber aminoácidos, pueden haber algunas sales, puede haber algunas bases para la síntesis del ácido nucleico, etcétera, ¿sí? Para todas esas macromoléculas. También va a tener pues, algunas sustancias como que van a servir como fuente de energía. Por ejemplo, el caso de los carbohidratos, sobre todo glucosa, para que pues esté generando energía. Pero como todos pueden ser vivos, pues también genera productos de desecho que se van a encontrar pues prácticamente en el citoplasma, pero pues de alguna manera tienen que deshacerse de ellos. ¿Ok? ¿Qué características tiene el citoplasma? Pues ya hablábamos que tiene una gran cantidad de ingredientes que lo hacen como una solución gelatinosa, densa y viscosa, ¿sí? Está constituido por agua en un 80% o más, y que ahí hay actividad química y biosintética. O sea, acuérdense de cómo era la síntesis, por ejemplo, de cápsula o de pared, que todo se generaba a nivel de citoplasma. ¿Sí? Entonces, lo que hacía aquí era que empezaba a llevar las unidades por medio de un transportador y pues, prácticamente participaba en la biosíntesis de las envolturas o puede participar en la síntesis de lo que sería la replicación del ácido nucleico, etc. ¿Sí? Si lo viéramos al microscopio óptico, lo que estaríamos observando aquí, que tendría un aspecto homogéneo y que si hiciéramos alguna tinción como la de Gram, pues vamos a ver que se tiñe de manera uniforme. ¿Sí? Eso si lo viéramos pues tan lejos como con un microscopio óptico. Pero ¿qué pasa si hacemos un acercamiento mayor con el microscopio electrónico? Veríamos pues prácticamente que su superficie se observa granulada, sobre todo también en la parte interna, por la gran cantidad de ribosomas que tiene. Se habla que aproximadamente una bacteria puede tener alrededor de unos 30.000 ribosomas. ¿Sí? Parece un cuerpo tan pequeñito, pues imagínense cómo se va a ver. Y hasta hace algunos años decían que una bacteria pues carecía de un citoesqueleto, o sea, de unas estructuras que formaran pues prácticamente la forma de la bacteria. Sin embargo, actualmente pues ya se conoce de algunas estructuras que son prácticamente estructuras que están formando una especie de citoesqueleto en el cuerpo bacteriano.
componentes que hay en el citoplasma y que son solubles. Tenemos sustancias de bajo peso molecular, como serían aminoácidos, carbohidratos de bajo peso molecular, lípidos, vitaminas, coenzimas, bases púricas y pirimídicas, todo lo que necesitan para formar macromoléculas, ya sean proteínas, ya sean oligosacáridos, ya sean lípidos para el caso de irse a la membrana, vitaminas y coenzimas que necesitan para pues, que funcionen sus enzimas, purinas y pirimidines para la síntesis de ácidos nucleicos, etc. Y también, aparte de estas sustancias de bajo peso molecular, tendríamos sustancias de alto peso molecular, como ejemplo, pues tenemos las proteínas, todos los RNAs. En estos RNAs pues, se encuentra el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal. ¿Sí? Pues hay también, en el caso de algunas bacterias que son fotosintéticas, pues que llevan pigmentos también, e inclusiones en donde va a haber material de reserva. Material de reserva puede ser material de reserva de energía, de una fuente de carbono, de fuente de fosfatos, etc. ¿Qué estructuras podríamos encontrar ahí internas? Sí. Entonces, en el citoplasma. Primero, estas estructuras no están limitadas por una unidad de membrana, o sea que no están envueltas en una membrana y que realizan funciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, si encontramos ribosomas, los ribosomas, pues una función importante que hace son la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces es una función muy específica de este organelo. Entonces, las estructuras que siempre van a estar presentes en todas las células, pues va a ser el cromosoma y los ribosomas. Esos van de cajón en todas las células. Otras estructuras subcelulares internas en los procariotes y que no están presentes en todas las células, por ejemplo, tenemos las endosporas, sí que ya hemos mencionado en algunos casos que las endosporas solamente se encuentran en algunos géneros. Igualmente los plásmidos, pues los podemos encontrar más en bacterias gram negativas que en gram positivas. Inclusiones, las inclusiones van a depender mucho del material de reserva que contengan. Hay inclusiones de diferente, por ejemplo, si es un material de reserva de energía, pues esa va a ser diferente porque va a llevar muchas moléculas polimerizadas de glucosa, ¿sí? O de algún otro carbohidrato. Si es para una fuente de carbono, pues podríamos tener pues prácticamente pues algunos polímeros que algunos podrían ser polímeros de carbohidratos, pero podrían tener algunas otras sustancias diferentes. Entonces, pues vamos a empezar a ver a cada una de estas estructuras que existen en el citoplasma. Entonces tenemos los ribosomas en procariotes. Vemos aquí una foto a microscopía electrónica, cómo se verían los ribosomas, ¿sí? Sabemos que los ribosomas tienen dos subunidades, ¿sí? Una subunidad pequeña y una subunidad grande, ¿sí? Y entre las dos se van a organizar, se van a estructurar para formar el ribosoma completo y generar la síntesis de proteínas. Entonces, características de los ribosomas, pues generalmente se encuentran libres en el citoplasma bacteriano o procariote. Sus dimensiones son de 14-15 nanómetros por 20, ¿sí? Por 20 nanómetros, o sea, son muy pequeñitos. Ya hablamos de 30.000 ribosomas, ¿sí? Y su composición es de 40% de proteínas
y 60% de RNA ribosomal. Su coeficiente de sedimentación es 70S, ¿sí? La S significa unidades SBET, ¿sí? Que son pues unidades de sedimentación cuando realizamos alguna centrifugación. Entonces mencionamos que está compuesto de dos subunidades, que es la subunidad 30S y la unidad 50S. Entonces aquí en este esquema pues ponemos las dos unidades, 30S y 50S. Entonces por sí solas, pues cada una tiene su coeficiente de sedimentación. Entonces, imagínense cuánto sería la suma de los dos coeficientes de sedimentación. Si lo sumáramos, ¿cuánto nos daría? 80S por sí solos. Pero ¿qué pasa cuando los unimos o cuando se une el ribosoma formando un solo cuerpo? Ese 80S se disminuye a 70S. ¿Sí? ¿Y esto es por qué? Porque por sí solo tienen un volumen. Y ya cuando están unidos, ese volumen disminuye y obviamente su coeficiente de sedimentación junto va a ser menor. ¿Ok? Aquí hay dos ribosomas, ¿sí? O mejor dicho, subunidades que se están formando el ribosoma. Entonces, características de las subunidades de los ribosomas. La subunidad 50S tiene la función de formar entre el aminoácido que está en el sitio A, o sea, que viene en el RNA de transferencia que se pegó en el sitio A, ¿sí? Y la cadena naciente de proteína que está unido a un RNA de transferencia del sitio P. Aquí estamos viendo en dónde están. Por ejemplo, vemos aquí en la unidad grande, que es la subunidad 50S, vemos aquí que hay un RNA de transferencia que pues está pegando prácticamente la cadena proteica polipeptídica, ¿sí? Y está llegando al sitio A, este estaría en el sitio P, en el sitio A, está entrando el RNA de transferencia cargado con un aminoácido y este a la hora de que se mueve, se va a mover del sitio A al sitio P, va a liberar, a formar la unión peptídica de este aminoácido con la cadena, empuja al otro RNA de transferencia, hace el enlace peptídico y este se transfiere con toda lo que sería la proteína y este sale, ¿sí? Entonces ahí sí va a ir caminando y va adicionando los aminoácidos correspondientes. ¿Cómo sabe cuál es el aminoácido que sigue? ¿Quién me lo puede decir? Esa es de la vocacional, ¿eh? Es una pregunta de vocacional. ¿Cómo sabe el ribosoma cuál es el aminoácido que sigue? ¿Quién me dice? ¿Nadie sabe? No. ¿No? Eso sí es raro, ¿eh? ¿Cuántos vienen de boca 6? Los de boca 6 deberían de saber. Dijeron que sí se los enseñan. ¿Nadie? No. Eso sí es grave. Bueno, ¿cómo saben? ¿Ustedes saben que hay algo que se llama código genético? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿qué es el código genético?
Eso es para los humanos también, ¿eh? ¿Qué es el código genético? El código genético va a ser unas secuencias de bases púricas y pirimídicas que cada 3 bases, dependiendo su orden, pues va a generar un aminoácido. Por ejemplo, si tenemos, les voy a hablar aleatoriamente, porque no me acuerdo del aminoácido. Si tuviéramos, pues está en base a lo que sería las bases púricas y pirimídicas. Esto quiere decir que vamos a tener las letras de A, de la base adenina, de G, de la base guanina, de C, que sería la base citosina, y ¿cuál nos falta? La T. No, la T no. Citosina, guanina y la U, uracilo. ¿Sí? ¿Por qué esas bases? Porque son las bases que componen el RNA mensajero, o sea, son bases de RNA. ¿Sí? Entonces, como el RNA mensajero es el que lleva la información del cromosoma hacia el ribosoma, entonces va a llevar esas bases. Entonces, cada secuencia de 3 bases significa un aminoácido en específico, dependiendo de cómo estén ordenadas las bases. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí en este esquema el RNA, vean cómo hay 3 bases en el RNA. Por ejemplo, dice aquí UCC. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la UCC es el código de un aminoácido en específico. ¿Qué se va a unir ahí? Pues el RNA de transferencia que lleva este aminoácido tiene que tener las bases complementarias para este codón. Cada 3 se llama codón. Entonces vean cómo la A se une con la U, la G, que es una base guanina, se une con C, y G también se une con C. Entonces están coincidiendo, ¿sí? Y entonces eso permite que se una el RNA de transferencia con el aminoácido cargado. Si no coincidieran, no puede entrar, no se puede pegar y se sale. Hasta que llegue el que tenga, pues, ese triplete de bases complementarias. Entonces todo esto es forma de parte de lo que es el código genético. O sea, el código genético es la traducción que da ese triplete o codones de bases para un aminoácido en especial. ¿Sí? ¿Queda claro qué es eso? Entonces, por eso es que a nivel de ribosoma, pues se permite en la 50S que llegue el RNA de transferencia. Y lo que hace el 30S es decodificar la información del RNA mensajero. O sea, el RNA, la subunidad 30S del ribosoma permite que se pegue ese RNA mensajero y pues prácticamente está decodificando la información de qué codones tiene para que se pueda pegar el RNA de transferencia y empiece a pegar los aminoácidos correspondientes. ¿Sí? Entonces, tiene los sitios identificados para el RNA de transferencia cargado con el aminoácido. Y obviamente de RNA de esa subunidad 30S, pues es el papel central para iniciarlo. ¿Por qué? Porque va prácticamente a reconocer uno de estos codones, que sería un codón de iniciación. Ese se pega a la subunidad 30S y de ahí lo empieza pues, prácticamente a recorrer en la subunidad 30S. Entonces, esta sería pues, la síntesis de proteínas en el RNA, en el ribosomo. ¿Sí?
¿Cómo está conformado este ribosoma? En el caso de procariotes, los RNAs que tiene es el RNA 23S y el 5S, que constituyen la subunidad 50S, con prácticamente pues 31 subunidades de proteína. La subunidad 30S viene aquí el RNA 16S ribosomal con 21 unidades de proteína. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este RNA 16S? ¿Para qué lo usaron? ¿Se acuerdan de la filogenia de Gus? ¿Cómo supo dónde iban los procariotes? Con el dominio bacteria y arquea. Pues usó la estructura molecular que fue análisis del RNA 16S para procariotes. ¿Sí? Y en el caso de eucariotes, pues usó el RNA 18S, que se conservaba con ciertos eucariotas. Pues estas son las moléculas que usó Gus para hacer su clasificación. ¿Vale? Entonces, queda claro cuál es la función de cada una de las unidades, 50S y 30S. Miranda. Sí, profesor. ¿Sí? Okay. Entonces aquí tenemos, fíjense cómo se unen, aquí está la unidad 30S y la 50S, ¿sí? Se unen y una vez que tienen una especie como de bracitos que coinciden y en ese coinciden un espacio para que entre el RNA mensajero en la unidad 30S, ¿sí? Y de ahí se esté decodificando para que empiece a formar la proteína que está creciendo. Una vez que también llega a un codón de terminación, esto hace que todas las unidades se separen. Se separa el RNA mensajero, se separan las unidades 30S, la 50S y la proteína que se produjo. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, en el caso de los ribosomas, la función principal es síntesis de proteínas. Entonces, también esto se hace en el caso de las bacterias, pues ocurre algo que no ocurre en las células eucariotas. Esto es que la síntesis de proteínas se da por una función de transcripción y traducción acoplada a la información genética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como está en el citoplasma el ácido nucleico, el DNA que lleva la información genética, pues simplemente cuando se empieza a hacer la transcripción, eso quiere decir la transcripción que va formando el RNA mensajero, conforme se va formando, entonces se empiezan a pegar los ribosomas, ¿sí? En este RNA mensajero. Y vean cómo a la hora de que se va transcribiendo un gen, ¿sí? Simplemente se van pegando los ribosomas y empiezan a sintetizar proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este RNA que se produce es un RNA policistrónico. ¿Qué es esto de policistrónico? Que lleva muchas copias del gen, ¿sí? Y entonces estas copias inmediatamente son leídas por cada uno de los ribosomas que están ahí pegados. Entonces, por eso se llama una transcripción, o sea, síntesis del RNA, y la traducción acopladas. ¿Por qué? Porque se está sintetizando y al mismo tiempo se está sintetizando la proteína. Y todo esto ocurre en el citoplasma. Diferente a lo que serían las células eucariotas. Las células eucariotas dentro del núcleo hacen la transcripción, producen el RNA mensajero, ¿sí? Pero necesita salir del núcleo este RNA mensajero para que en el citoplasma y en el retículo endoplásmico rugoso que lleva los ribosomas, ahí sinteticen las proteínas, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia importante
en procariotes, que la síntesis de proteínas se realiza por una transcripción y traducción acoplada, ¿sí? Y que ocurre en el citoplasma. ¿Vale? Ribosoma en arqueas. Pues los ribosomas en arqueas también son 70S, pero a diferencia del dominio bacteria, los ribosomas de las arqueas son resistentes a cloranfenicol y streptomicina. Esto quiere decir que son iguales a los ribosomas eucariotes, a pesar de que los ribosomas en eucariotes son 80S. Sin embargo, en arqueas la subunidad 30S de las arqueas es muy parecida a la subunidad 40S de eucariotas. Entonces, otra vez, otros factores que nos dicen que las arqueas son más parecidas a las eucarias. Sistemas intermembranales. Los sistemas intermembranales pues, son plegamientos de la membrana citoplásmica hacia el interior y que pueden ser pues de estructura algo complejas o muy extensos, ¿sí? Y que pues lo que van a generar con esto es una superficie, un área más amplia para que se haga actividad metabólica más intensa, ¿sí? Entonces, la principal actividad que se tiene para estos, pues depende mucho de qué tipo de sistema intermembranal sea. Entonces, tenemos los siguientes sistemas intermembranales. Tenemos mesosomas, lamelas, clorosomas, tilacoides y sistemas intermembranales en bacterias que oxidan. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos de una manera rápida. ¿Ok? ¿Sí, Julio? Sí, profe. ¿Estás atento o ya te dormiste? No, aquí ando. Ok. Entonces vamos a ver mesosomas. Los mesosomas son imaginaciones de la membrana citoplásmica y que pueden formar algunas vesículas, túbulos o lamelas. Lamelas son como pequeñas fracciones de membrana. Se encuentran estos principalmente en gram positivas y en menor cantidad en gram negativas, ¿sí? Se localizan muy cerca de los septos. Los septos es los tabiques que se empiezan a formar cuando se empieza a dividir la bacteria. Y obviamente aquí donde está el mesosoma, es el sitio donde se va a unir el cromosoma para empezarse a replicar. Tipos de mesosomas que se han encontrado, hay mesosomas septales y mesosomas laterales. Los mesosomas septales son los que ayudan a la formación del tabique, en la división celular y en la formación de la preespora. Los mesosomas laterales tienen funciones sintéticas y secretoras. Es como si tuviera pequeñas bolsitas a nivel de la membrana citoplásmica. Y entonces ahí pueden tener exoenzimas que pueden contener beta-lactamasas u otro tipo de enzimas que se pueden secretar perfectamente al exterior. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿No? Ok, entonces aquí les enseño dónde se encuentran los mesosomas. Ven aquí, hay un mesosoma aquí a nivel de septo, de la división que se está formando, ¿sí? Y aquí sirve de anclaje para el cromosoma, ¿sí? Aquí vemos que ya se dividió el cromosoma, ya se replicó, y hay un cromosoma que se está yendo hacia cada lado. Por efecto del mesosoma, se lleva una copia del cromosoma hacia un lado, hacia el lado izquierdo, y otra copia con otro mesosoma hacia el lado derecho, para que se empiece a dividir y entonces
cada célula quede con una copia de su material genético. Aquí también lo estamos viendo. Aquí tenemos el septo. Vemos aquí el mesosoma que lleva prácticamente el cromosoma y su copia de cromosoma del otro lado. Aquí otros mesosomas. Ven, en este caso estamos viendo el mesosoma pegado a la membrana y está perfectamente unido aquí el cromosoma bacteriano. Aquí tenemos otra donde está el nucleoide y aquí está perfectamente viajando hacia lo que sería el mesosoma. Entonces, funciones del mesosoma. Pues actúan prácticamente en la replicación del cromosoma bacteriano, ¿sí? Van a intervenir en la síntesis del septo de la división bacteriana, ¿sí? Son los que provocan que empiece a formarse el septo. Aumentan la superficie de la membrana plasmática y sujetan el cromosoma bacteriano, ¿sí? O sea, prácticamente es donde van a pegarse. Se pega el cromosoma en un punto que se llama órice, o sea, el sitio de origen. Y tienen enzimas, en algunos casos, que se utilizan para dirigir la replicación del DNA bacteriano, utilizando una DNA polimerasa y sus movimientos mesosómicos. Intervienen también en la respiración, poseen una membrana con estructura similar a las ATP sintetasas de las mitocondrias. O sea, a nivel de esta, como es también una forma de membrana, ¿sí? Entonces pueden tener sintetasas, ATP sintetasas en su estructura. Y obviamente favorecen el incremento de la membrana plasmática, ya que existen enzimas que regulan a los fosfolípidos. Entonces, todas estas son funciones prácticamente dirigidas pues a la división de la bacteria, pero también a la replicación del cromosoma bacteriano. Lamelas y vesículas. Estas principalmente se han encontrado en bacterias rojas. Vean cómo se ven las lamelas aquí en el interior de esta bacteria. Son como pequeñas placas de membrana, ¿sí? Que se encuentran pues muy pegadas y distribuidas en el cuerpo bacteriano. Entonces las lamelas son sistemas intermembranales producidos por la membrana citoplásmica. Por ejemplo, se empiezan a imaginar hacia el interior formando este tipo de láminas, ¿sí? Entonces, hay vesículas que tienen, son como vesículas, tubos de sección circular. Ven, aquí parecen tubos los que estamos observando aquí, ¿sí? ¿Qué contienen? Aquí contienen en el interior lo que son bacterioclorofilas, que son los encargados de generar pues lo que sería la fotosíntesis. Y entonces, función principal de las lamelas y vesículas es fotosíntesis. ¿No hay duda? ¿Sofía? No, profe. ¿Sí? Ok. Clorosomas. Los clorosomas se encuentran en las bacterias verdes. Tienen una estructura cilíndrica, como lo estamos viendo aquí, por debajo de la membrana citoplásmica. Sí, aquí parecía como si fueran piedritas, ¿no? Pero en realidad son, pues son como unas inclusiones, como unas bolsas que se encuentran ahí debajo de la membrana y están adheridas a esta membrana. Y están rodeados por una membrana no unitaria, una membrana que pues no se parece mucho a la membrana citoplásmica y que contienen bacterioclorofilas y pigmentos que también son perfectamente accesorios para que se capten los fotones de la luz
y pueden realizar fotosíntesis. O sea, también son estructuras para función de fotosíntesis. Esta es la bacteria Heliobacteria. Tilacoides. Aquí estamos viendo los tilacoides. Vean cómo es la estructura más compleja, donde la membrana se está invaginando hacia el interior, pues prácticamente pues creciendo la membrana, pues en todo lo que hacía casi el citoplasma, está dejando una pequeña luz en el interior, ¿sí? Entonces, son sistemas que existen en cianobacterias, que son sistemas muy complejos y multilaminares, prácticamente circulares hacia el centro, ¿sí? Entonces son círculos concéntricos que parten de lo que sería la membrana citoplásmica. ¿Qué contienen estos? Contienen clorofila A, pigmentos, ¿sí? Y es donde se realiza también fotosíntesis. Entonces vemos aquí estos tilacoides con estas membranas al interior y en lo que sería aquí vemos los tilacoides que se forman, ¿sí? Estamos viendo estas estructuras como laminares aquí en las orillas. ¿Se acuerdan también que en los cloroplastos hay tilacoides? Entonces, para que vean como también, pues otro rasgo parecido es la formación de tilacoides en bacterias y los tilacoides que existen en los cloroplastos. Sistemas intermembranales en bacterias que oxidan. Aquí hay bacterias que oxidan amonio, nitritos y metano, y en estos van a existir estos sistemas intermembranales. En estos sistemas va a haber sitios donde forman gradientes de protones, ¿sí? Y son utilizados estos protones para la síntesis de ATP. Entonces, su función principal de estos sistemas intermembranales es producir energía. Recordemos que funciona como si fuera una membrana, como si fuera una cadena respiratoria que está generando protones, y cuando los protones pasan por la ATPasa, se genera ATP, ¿sí? Entonces, por eso es que su función principal es producir energía. Entonces, aquí tenemos la bacteria Nitrobacter con su sistema membranoso de estas bacterias que va a oxidar nitritos y metano. Y llegamos a lo que serían las inclusiones. De las inclusiones citoplásmicas, pues hay varias dependiendo de cuál sea el área donde se encuentre la bacteria y el contenido que va a tener cada una de estas inclusiones. Entonces tenemos inclusiones de polifosfato, de polibeta hidroxibutirato, carboxisomas, vesículas que acumulan gas, vesículas de cianoficina o inclusiones ficovirisomas o inclusiones que acumulan glucógeno. Entonces podemos ver que estas inclusiones citoplásmicas, su función principal son contener materiales de reserva, ya sea materiales orgánicos o materiales inorgánicos, ¿sí? Su estructura pues, va a depender pues, del contenido que tengan, ¿sí? Va a haber algunas inclusiones que son muy grandes, ¿sí? Y otras inclusiones que son más pequeñas, pero va a depender de qué contenga. Algunas van a tener envoltura, ¿sí? Otras no van a tener envoltura, que nomás están, pues van a tener una membrana muy sencilla o una membrana de tipo proteico para estar limitadas. La formación de las inclusiones pues va a depender de las condiciones de crecimiento que tenga el microorganismo y sobre todo de los compuestos que se encuentren en el área donde se encuentre. Entonces se considera
que las inclusiones citoplásmicas son una ventaja evolutiva, ya que el contenido de reserva que tienen dentro de ellas les permite sobrevivir en ambientes adversos y también cuando los nutrimentos son escasos. ¿Cuándo será esto? Por ejemplo, cuando tienen un alto contenido de agua, ¿sí? Entonces, si pueden tener algunas inclusiones que tengan material de reserva de energía, y obviamente si no hay, si se encuentran en un ambiente seco y no hay muchos nutrimentos, simplemente estas inclusiones pues van a ser utilizadas para sobrevivir mientras se encuentren en ese ambiente. Es como nosotros. Nosotros tenemos reservas de energía, ¿no? Gamalieli. Sí, profe. ¿En dónde las tenemos? ¿Dónde crees que tengamos las reservas de energía? ¿Dónde crees que las haya? ¿Qué pasa cuando nos excedemos de alimento? Engordamos. Nos engordamos. ¿Por qué? Pues porque las calorías que nos dan los alimentos, si no las gastamos todas en nuestras actividades, pues ese sobrante de calorías se tiene que almacenar en algún lado. Pues generalmente se acumulan en forma de lípidos y eso es parte de la grasita que tenemos en las llantitas, por ejemplo. ¿Sí? En algunas otras cosas se pueden ir formando acúmulos de grasas en algunos organelos como el corazón. ¿Sí? Si ustedes pudieran ver un corazón graso, verían cómo se observa el corazón y con un montón de grasa alrededor de, y eso le complica pues establecer su ritmo de latidos. Entonces, pues no son tan buenas en este caso esa reserva a nivel de lípidos. ¿Ok? Pero en el caso de las bacterias, pues sí les sirve. ¿Por qué? Pues no engordarán tanto las bacterias, pero tienen ahí su reserva. Entonces aquí les puse una tablita de algunas inclusiones citoplásmicas que no están limitadas por una envoltura, al menos una envoltura membranal. Entonces tenemos aquí unas inclusiones cuyo material interno es el que vemos en esta tabla. Esta tiene poliglucósidos, que son polímeros de glucosa, almidón y glucógeno. Su función va a ser fuente de carbono y energía, y se han encontrado en bacterias, levaduras y algas. Los polifosfatos, o rutina o gránulos metacromáticos, son polímeros de fosfato que sirven de reserva de fosfato y energía y se han encontrado en Corynebacterium, en algas y hongos. Inclusiones de cianoficinas son polipéptidos de arginina y ácido aspartico. Y obviamente, por ser aminoácidos, su función es ser reserva de fuentes de nitrógeno. Y se han encontrado en cianobacterias. Ficobilisomas. Los ficobilisomas, pues su composición pues son pigmentos, ¿sí? Inclusiones que llevan pigmentos, ficocianina, aloficina, cianina, ficoeretrina y algunas proteínas. Función principal es captar energía luminosa y transfieren esta energía hacia algunos otros organelos. Y se han encontrado también en cianobacterias. Cristales paresporales. Su composición es a base de proteínas. Hasta ahorita aparentemente se desconoce su función exacta
pero se han asociado a la síntesis de algunas cubiertas, ¿sí? Donde se han encontrado en Bacillus larvae, Bacillus populae y Bacillus thuringiensis. Que vamos a ver cuando veamos cristales paresporales, que los cristales paresporales sirven como un insecticida microbiano. Microtúbulos y rafirizomas están compuestos de proteínas y lípidos, y aquí sí se desconoce completamente cuál es su función, y se han encontrado en espiroquetas, en formas L y en pseudomonas. Entonces serían inclusiones que no están limitadas por una envoltura en específico. Entonces, otra segunda tabla, bueno, antes de entrar a esa, vean cómo se ven aquí estos gránulos de poliglucósidos. Aquí dentro de la bacteria estamos viendo esta inclusión de glucógeno, ¿sí? Gránulos de polifosfato, glutino metacromáticos, ¿sí? En Microbacterium vemos aquí que se forman gránulos oscuros de polifosfatos, ¿sí? Aquí en Corynebacterium diphtheria, en la tinción de Loeffler, haciendo una tinción de Loeffler, se observan los gránulos metacromáticos a nivel de microscopio óptico. Los gránulos metacromáticos en estas preparaciones se ven como puntitos oscuros dentro del cuerpo bacteriano, y a veces se ve como si estuvieran algunos cocos en cadena. Vean cómo se ve que se ve así como cortado este bacilo por puntos oscuros. Esos serían gránulos metacromáticos, ¿sí? En otros se ven más coloridos o más intensos el color. Ven aquí estos pequeñitos. También se ve un color más intenso, que ese pudiera tener un gránulo metacromático. Los ficobilisomas, vemos aquí la estructura de los ficobilisomas, que prácticamente son estructuras membranales que contienen prácticamente pues algunos almacenajes de proteína. Y estos serían los cristales paresporales. Aquí está la estructura de lo que sería la espora, ¿sí? Y aquí está un cristalito que está aquí al lado, ¿sí? Según esto, lo que se menciona de los cristales paresporales es como una herramienta de sobrevivencia. ¿Por qué? Generalmente los insectos se comen las esporas de las bacterias. Si esta espora lleva un cristal paresporal, cuando el insecto se come la espora, lo que hace el cristal paresporal es que se empieza a disolver y funciona como una sustancia tóxica para el insecto, hasta que lo mata. Y una vez muerto, la espora ya en condiciones óptimas, porque ya encuentra nutrimentos, ya tiene agua, empieza a germinar y empieza a tomar pues prácticamente todas las sustancias que componen el insecto, y con eso puede empezar a crecer. Entonces, esa es la función que se le ha encontrado a este cristal paresporal. Funciona como un insecticida biológico. Inclusiones citoplásmicas que están limitadas por una membrana. Pues aquí tenemos los poliglucósidos, que son polímeros de glucosa, también como almidón y glucógeno. Tienen función de fuente de carbono y energía, y se han encontrado en bacterias como Clostridium. Inclusión o gránulos de polibeta hidroxibutirato. Si están compuestos del poliéster de ácido beta hidroxibutirato. Es una reserva de carbono y energía, y se ha encontrado en bacterias como Bacillus y en cianobacterias. Glóbulos de azufre. Sí, son composiciones que tienen azufre líquido como azufre sólido, ¿sí? Y son reserva de energía. Se han encontrado en bacterias que oxidan ácido sulfúrico, bacterias fotosintéticas y púrpuras del azufre.
carboxisomas. Están compuestas de la enzima riguroso 1,5-difosfato carboxilasa. Su función es la fijación de CO2 en el ciclo de Calvin. Y se localizan en cianobacterias, bacterias autótrofas y quimiautótrofas. Inclusión de hidrocarburos. Composición de hidrocarburos son reservas de carbono y energía y se han encontrado en bacterias que utilizan los hidrocarburos como fuente de carbono. Vacuolas de gas son proteínas cilíndricas huecas permeables a los gases. Su función es de flotación. Este se ha encontrado principalmente en bacterias acuáticas, cianobacterias y en arqueas como Halobacterium. ¿Cómo funciona esta? En bacterias acuáticas, esto funciona como si fuera un submarino. El submarino, cuando dicen vamos a emerger, lo que tienen que hacer para emerger es liberar aire para que suba a la superficie. ¿Sí? Tienen que introducir aire para subir a la superficie. Pero cuando quieren irse a las profundidades, o tienen que bajar a las profundidades, simplemente liberan aire y van bajando el nivel. Es lo mismo que hacen las bacterias con las vacuolas de gas. Las vacuolas de gas, cuando quieren irse a la superficie, empiezan a meter aire en las vacuolas de gas y empiezan a subir de nivel, en el nivel de profundidad. Cuando están ahí en ese nivel, pues empiezan a tomar todos los nutrimentos que hay ahí. Sin embargo, cuando se agotan, entonces empiezan a cambiar de nivel, ¿sí? Empiezan a sacar aire para ir bajando en la profundidad, tratando de encontrar otra zona donde haya más sustratos que consumir. Entonces esto, por eso se encuentra mucho en bacterias acuáticas. Y por último tendríamos los magnetosomas. Los magnetosomas están hechos de magnetita, que es un óxido de fierro. Su función es hacer magnetotaxis y se encuentra en especies acuáticas como Aquaspirillum magnetotacticum. ¿Sí? Entonces esto les permite orientarse hacia uno de los polos magnéticos. Con eso se pueden mover. Entonces, ¿cómo se ven estos dentro de las bacterias? Vemos aquí los gránulos de polibeta-hidroxibutirato, que es una fuente de carbono y energía. Vean aquí dentro de todos estos gránulos que observamos de gran tamaño, tienen ese ácido beta-hidroxibutírico. ¿Sí? A veces, pues, es tan grande que casi ocupa más del 50% del área interna de la bacteria. Los gránulos de azufre, estamos viendo aquí en esta cianobacteria que se llama Thiomargarita namibiensis. Todos estos granulitos amarillos que tienen en el interior son los gránulos de azufre y son una fuente de energía. Los carboxisomas. Dentro de Thiobacillus neapolitanus vemos aquí inclusiones de carboxisomas. ¿Sí? Vean cómo están perfectamente dispersas en el citoplasma. Las vacuolas de gas, esto en muscorum, vean cómo se fue como tanquecitos internos, como bolsas que van a llenarse de gas y van a permitir cambiar de nivel de profundidad. Y lo que serían los magnetosomas. Los magnetosomas son inclusiones de óxido de fierro que se encuentran como formando una columna vertebral pegados a un lado de la membrana citoplásmica. ¿Sí? Vean aquí cómo se encuentra así, parecería una columna vertebral. Y esto se ha encontrado en Aquaspirillum magnetotacticum. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos?
Entonces, es todo lo que podríamos encontrar, al menos en el citoplasma, y las inclusiones ribosomas, ¿sí? La próxima clase vamos a ver nucleoide bacteriano y cuál sería el flujo de la información genética. O sea, prácticamente cómo fluye la información genética dentro de los microorganismos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se hace la replicación del ácido nucleico? ¿Cómo se realiza la fabricación del RNA mensajero? Ok, entonces les voy a dejar una tarea para el lunes. Entonces, para el próximo lunes me van a buscar lo que es ¿cómo se llama? Se me olvidó. Genético. Espérame tantito. Ya me acuerdo. ¿Cómo es el dogma central de la biología molecular? ¿Sí? El dogma central de la biología molecular y de qué manera se replica la cadena de DNA o cromosoma bacteriano en la célula procariótica. ¿Ok? Y por último, ¿qué enzimas participan en la transcripción? ¿Vale? Entonces eso para que nos vayamos rapidito con el nucleoide bacteriano, el cromosoma, y sobre todo porque tenemos que ver el flujo de la información genética a nivel de procariotes. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Por hoy terminamos, entonces ya que están todos, otra vez